Efectivamente, primero me solidarizo con la fiscal y con su hija. Lastimosamente estamos en un periodo en que nada se puede confiar y estamos bajo ataque. El Ecuador está bajo ataque, todos estamos amenazados, mucho más quien tiene la autoridad como lo es la señora Diana Salazar, fiscal general de la Nación. Entonces empiezo solidarizándome con ella bajo el ataque que ha sido denunciado esta mañana. Por otro lado, sí, efectivamente, nosotros también el día de ayer nos sentimos atacados, puesto que en nuestra oficina nos sobrevolaba un dron. Creemos que esto lo que hacía es, además de la intimidación de la cual hemos sido presas, también nos espían, ¿no? Saben quiénes estamos, cómo estamos, qué estamos haciendo, a qué horas y cosas así. Entonces, eso justamente lo denunciamos. Y respondiendo un poquito a la pregunta, hasta el momento sí, efectivamente, nosotros estamos ya preparando los documentos para poder estar en la audiencia el día de hoy a las 4 de la tarde en el CPCCS. Pero no va a la fiscal a esa audiencia. ¿Cómo lo han tomado? No va a ir ni a esa ni a la de mañana, que fue convocada también. A ver, nosotros creemos, ya saltándonos la parte primera de la solidarización con el ataque y todo, justamente eso es lo que no hemos querido Washington. Nosotros hemos hecho una denuncia ciudadana y hemos recibido respuestas políticas. Una denuncia ciudadana que se subsanaría cuando se dice, comprueben y nada más. O sea, comprueben que no cometí plagio o compruebo que no cometí plagio y listo, se acabó la denuncia ciudadana. El derecho ciudadano a la interpelación a Autoridades. sus autoridades es un derecho y nosotros estamos ejerciendo ese derecho. Y no es de gana, no es por molestar y como hoy en la mañana me dijeron en otro medio, no es por la coyuntura del momento. Esto está desde hace algún tiempo y nos ha tomado bastante tiempo hacerlo. Pero no tenemos asamblea. Estaba en la asamblea, pero en la asamblea estaba en una fila larguísima porque tenían un montón de juicios políticos contra gente del gobierno. Entonces, ahorita no hay asamblea y cae justamente en este momento. Entonces, nosotros hemos hecho una interpelación ciudadana y lo que hemos recibido son afectaciones, injurias, si se quiere verlo así, en un nivel político. Nosotros le decimos, señora fiscal, creemos que su tesis está plagiada y lo que nos ha respondido es, correístas están amarrados con Pablo Celi, tienen que ver en el caso Las Torres, grupo de delincuencia organizada, que fue lo que dijo ayer, después nos estarán quejando, eso fue también lo que dijo ayer, y esas han sido las respuestas de esa frente a esta denuncia ciudadana, y me mantengo en esto porque no dejaré de decirlo, esto es una denuncia ciudadana. El colectivo Acción Jurídica Popular no se formó ayer, ni se formó por la causa que la señora está pretendiendo entrever, que es para tumbar los casos que le favorezcan al expresidente Rafael Correa, porque no es así. En esta misma radio, y Licenia, usted debe recordar, me he entrevistado un par de veces por el tema de los concejales de Quito y por el tema de la revocatoria de Mauricio Rodas. Mauricio Rodas estuvo hace 9 años aquí y ya éramos un colectivo formado. Entonces no nos formamos en torno a esto o nos juntamos para molestarle a la fiscal. No es así. Lo que exigimos es transparencia porque tenemos derecho. Esta situación que le amenazan a la fiscal, a ella por tener seguridad le amenazan, al ciudadano de la calle le matan, le secuestran, le hacen cosas horribles y nadie dice nada. Y la fiscalía es parte de esa impartición de justicia que nosotros estamos exigiendo a partir de una calidad técnica. No se ha querido diferenciar eso. La fiscal no es una autoridad política, es una autoridad técnica, por lo cual debe responder con sustento académico a sus acciones y omisiones. Y eso es justo lo que nos llama la sobre atención. eso, David, hoy el medio digital La Posta hizo un ejercicio de verificación supuestamente de la tesis, algo parecido, entiendo yo, no sé si me equivoco, me corrige si lo hago, a lo que ustedes hicieron para argumentar que hay un 40% de supuesto plagio en la tesis de la doctora Salazar. Según el medio, ellos detectaron con el software que utilizaron apenas un 6%. Entonces están diciendo un poco ya deslegitimando la denuncia que ustedes han hecho, que no tiene asidero porque es apenas un 6%. Yo le pregunto, ¿hay un sistema definido, específico y un único sistema en el que se pueda verificar o se puede utilizar cualquier software? ¿Ese software puede ser manipulado? ¿Cómo realizar una verificación que sostenga ese 40% que ustedes dicen? Y permíteme, ¿siguen sosteniendo que hay ese plagio del 40% al menos?
Querido Washington y Licenia, respondo a las dos preguntas, y si es así, hay un tema, quienes somos o quienes hemos pasado por la academia desde la docencia, sabemos que eso no puede ser manejado irresponsablemente y menos a manera de un show como lo hicieron el día de hoy. Yo también vi este programa y lo vi completo. El señor, uno de del editor general de ese programa, lo que hace es sacarlos, porque eso te permite el programa, sacar manualmente lo que tú crees que no es plagio. ¿Por qué? Cuando tú pones el documento en el sistema, tú puedes o sea, con tus manos puedes manualmente sacar lo que tú no crees que es plagio. Por ejemplo, si mi tesis fuera en Derecho Doctoral Constitucional, yo voy a tener que citar la Constitución del Ecuador, y al ser una norma no le puedo quitar ni poner palabras, tengo que citarla textualmente, pero el sistema no discrimina eso, el sistema me va a arrojar eso como coincidencia. Entonces yo manualmente discrimino eso. Eso hicieron ellos, pero lo que hicieron fue discriminar los documentos que estaban posteriores al 2005, y tiene lógica, porque la tesis fue presentada en el 2005, pero, y ahí viene la parte que ellos nunca se dieron cuenta, al estar la tesis, al haber sido presentada la tesis en el 2005, y como la fiscal mismo lo dijo, haber sido elaborada entre el 2003 y el 2004, no se utilizaron solo libros digitales para la elaboración de esa tesis, la mayor parte de bibliografía que se utilizó en esa tesis fueron documentos físicos, libros como los que tengo aquí atrás, de papel, de cartón. Muchos de esos que no han sido digitalizados, como el Tratado de Geografía, Historia y Cívica de García González. Entonces, cuando tú le pasas al documento por el Urkunt o por el otro software que utilizaron ellos ahora, ese sistema lo que hace es cotejar los párrafos, las coincidencias del documento analizado con todos los libros que están posteados en el internet, valga decirlo, digitalizados, no solo escaneados, digitalizados. Entonces, los coteja y va obteniendo las similitudes, se llaman porcentajes de similitud. Y el libro de García González, del cual la señora utilizó para hacer su tesis, no está digitalizado, simplemente no le toma en cuenta y no lo pone como porcentaje de plagio. Entonces había que hacer mucho más que el show mediocre que se mandaron el día de hoy los de la Posta. Había que coger los libros, primero leer la tesis, coger los libros, que es la misma cita ahí, verificar si estaban bien citados, porque no es la mamarrachada que quisieron decir ahora de se puede citar como sea, no funcionan así las cosas. Lastimosamente ahí se evidencia justamente la calidad tan baja, porque las tres personas que conducían, o 4 personas que conducían el programa, son periodistas graduados, y uno sí se pregunta cómo se gradúa si no tiene idea ni siquiera cómo citar. Entonces, se debe citar bien, si no está bien citado esa cita no funciona. Eso de, ay, es que solo abrió comillas pero nunca cerró, o sea, es como de escribir olla con H y decir, bueno, pero quiso decir olla. Entonces, no funcionan así las cosas. Había que cotejar, y ahí hay un tema, por ejemplo, ellos dicen que han plagiado de esta obra, pero esta obra es del 2010, entonces le saco, espérate. Es al revés, dice que le plagiaron a la Diana. Y la persona que escribió esto en el 2010 utilizó no la tesis de Salazar, sino el libro físico. Y hay algo, cuando nos enseñan a escribir en investigación, hay algo que se llama la recitación o citación doble, que quiere decir cuando tú tomas la obra de un autor y ese autor a su vez cita a un autor anterior. En la tesis de Diana Salazar hay libros que constan de 1970, del autor Óscar Efrén Reyes, que no hay en digital los libros. Entonces, si la persona que lo hizo en 2010 cogió la tesis de Diana Salazar, pero Diana Salazar no le citó a Óscar Efrén Reyes, claro, y hay plagio, pero esto no tomaron en cuenta hoy día. Y lo que hicieron fue justamente calar en la sociedad esto de que solo ha sido el 6%, entonces los otros están queriendo hacer show mediático. A nosotros nos tomó bastantísimo tiempo esto y lo hicimos de forma manual, porque así es como hay que hacer. Entre nuestros compañeros de Acción Jurídica Popular, habemos algunas personas que ejercemos la docencia universitaria y tenemos una persona, la doctora Porras, que además de eso ha sido profesora en otros países, y no profesora de cualquier materia, sino profesora de investigación académica. Es decir, ustedes sí conocían que hay estos programas, estos software para cotejar si es que existe o no plagio, porque de pronto se puede decir no lo conocían y por eso no lo aplicaron, no lo implementaron en la investigación. Y se ratificarían en que el 40% al menos está plagiada la tesis de la doctora Salazar. Por supuesto, es que sí conocíamos, pero este software hay que saber utilizarlo. Entonces, nosotros lo usamos, de hecho.
Nosotros arrancamos por ahí, pero lo que hace el software es darte un porcentaje de similitud, de coincidencia. No te dice exactamente, esta tesis está copiada del libro 1 de la página 3 del párrafo 4, no te dice así, te dice hay porcentajes de similitud y te coteja, insisto, con las obras que están en el Internet. Entonces es responsabilidad, enfatizo, subrayo en mayúsculas y negrita esta palabra para que entienda la gente la posta, responsabilidad del analista. Ir, cotejar, leer, verificar y decir sí o no. Si no fuera tan fácil, a un director de tesis no le pagaran, pues, por leer, por dirigir una tesis. Claro. El director de tesis cobra más. A mí cuando me dan una tesis, me pagan casi medio sueldo más por dirigir la tesis. No solo porque va mi firma, sino porque además tengo que darme este trabajo, pues. Tengo que pasar la tesis por el programa, luego después tengo que revisar. Pero ahí caemos en lo siguiente, David, permítame. ¿Por qué quienes analizaron y fueron los jueces, se podría decir, de la tesis de la doctora, el tribunal de tesis de la doctora Salazar no se dieron cuenta de ese 40% de plagio? Es que eso digo, hay que retrotraernos al tiempo. Ahora sí se facilitan un poco las cosas, porque por ejemplo, si usted me presenta a Washington su tesis, digamos en un supuesto, ¿no es cierto? Lo primero que yo hago es pasarle por el software y el software ya me da pistas de hacia dónde yo puedo ir a encontrar que usted plagió, si lo hizo. En ese tiempo no había eso. Entonces, ¿qué les tocaba hacer? Coger la tesis y manualmente. Ojo que la señora fiscal en su tesis cita hasta la Biblia, ¿no? Claro. La gente no sabe esto, pero hay varias ediciones de la Biblia. La Biblia de los evangélicos tiene algunos párrafos que no tiene la Biblia de los católicos. Entonces, si tú en tu obra citas la Biblia, tienes que citar Reina Valera 1960, o latinoamericana, la que sea, para que el analista, el lector, vaya y diga, bueno, si es verdad o no es verdad lo que esta persona está diciendo. Por otro lado, hay normas de escritura, que lo que se ha querido hacer en este programa irresponsable es decir que estas ya no valen, o que en ese tiempo no valían. Por poco ellos dicen que con el Internet se vino la rigurosidad académica, y eso no funciona así. De hecho, antes era más rigurosa la cosa. Porque el profesor, el tutor y los lectores, porque el tribunal no se compone solo de tutor, sino además de 3 lectores, tenían que darse ese trabajo de coger, leer, cotejar, verificar, porque va la firma ahí, pues. No se puede negar que ahorita, si es que se comprueba que la tesis es plagiada en el ente pertinente, que es la Universidad Central, además de la persona que plagió, el que va a quedar mal es el doctor Ochoa, que fue el director de la tesis, pues. Y el doctor Washington Pesante es uno de los lectores. Pero hasta en eso la señora Salazar ha dado una respuesta política, porque cuando le preguntó eso, el periodista primero dijo, la palabra plagio no existe. Y luego segundo dijo, uno de mis integrantes del tribunal fue el doctor Washington Pesantes, y adivinen quién le puso a ese fiscal, queriendo entrever que porque Correa estaba ahí, ya la tesis ya le hicieron pasar. Pero el doctor Pesantes fue fiscal desde el 2007, no en el 2005. Eso dijo en las noticias que ya era fiscal en ese tiempo. ¿Y quién le puso de fiscal? Porque así fue como lo dijo. ¿Quién le puso de fiscal? Ahí se pueden dar cuenta. Entonces dijo. Bueno, gracias, David. David, solo para finalizar rapidísimo, le pido la respuesta. En honor al tiempo, que ya nos están matando acá nuestros compañeros. En la audiencia que está prevista para esta tarde a las 4 en el Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir en esa audiencia? La fiscal, porque ella está segura de que tiene todos los poderes para no hacerlo. Lo dijo, insisto, lo dijo antes de ayer en el noticiero de la noche, que a ella nadie puede decirle nada, como no hay asamblea, y la asamblea era la única que podía citarle a un juicio político. Como no hay asamblea, nadie puede ver su calidad, ni mucho menos. Entonces no va a ir. Nosotros vamos a estar ahí, tenemos la documentación, seguramente habrá medios de prensa, que además se ha dicho, los medios de prensa tradicionales nos han invisibilizado, y como ahora en la posta hablaron de una denuncia puesta por la esposa, en palabras, y abro comillas, por la esposa del sentenciado Freddy Carrión, cuando la denuncia, primero no fue una denuncia penal, fue una denuncia en las instancias competentes, entre la Universidad Central, la pusimos como colectivo Acción Jurídica Popular. Y vamos a estar nosotros ahí hablando con los medios que quieran escucharnos y abrirnos los micrófonos, como han sido ustedes tan amables de hacernos, y eso es lo que va a pasar el día de hoy. Pero nos vamos a mantener en la lucha, porque además no es el único documento que hemos encontrado plagiado.